Buenas noches, damas y caballeros. Para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es motivo de gran placer recibirles en esta tarde, en esta sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional, para participar y disfrutar de la conferencia Las Humanidades y la Crisis Ecológica Global. Entiendo que es un encuentro en el cual habrá muchas ideas interesantes y que definitivamente nos dejará un gran mensaje. Agradecemos y saludamos la presencia de las diferentes autoridades de nuestro Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que nos acompañan en esta tarde. Tenemos al doctor Andrés Merejo, que es el director de Fomento y Difusión de Ciencia y Tecnología en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos también a nuestro señor viceministro, licenciado Genaro Rodríguez, titular del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. También tenemos a nuestros directores, encargados y demás personal que nos acompañan en esta maravillosa tarde. Tenemos también algunas personas importantes que deseamos mencionar, agradeciendo especialmente su atención a esta invitación. A la Teniente Coronel María Ortiz Monagas y a la Teniente Coronel Carol Rodríguez, quienes representan al señor rector del Instituto Superior para la Defensa, General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo. Al señor Gerardo Roa Ogando, director de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Al doctor Paolo Lugano, quien nos acompaña en representación del señor rector de la Universidad OIM, el señor José Rafael Abinader. Al señor Noel de la Cruz, rector de la Universidad Santo Domingo Norte. A todas las demás personas que han hecho este paréntesis en su agenda, muchísimas gracias. La agenda de esta conferencia es bastante corta y creo que es lo más sano para poder disfrutar de la ponencia sin pérdida de tiempo. Por eso quiero invitar al escenario al doctor Genaro Rodríguez, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida para esta conferencia y también para nuestro ponente, el doctor Íñigo Galzacorta, profesor de la Universidad del País Vasco, quien nos acompaña en esta tarde. Doctor Rodríguez. Distinguidas personalidades de la Academia de la República Dominicana que nos acompañan en esta tarde, tarde en la cual nos corresponde presentar la ausencia del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, el doctor Franklin García Fermín, quien por compromisos propios de su ministerio no está presente, está en el espacio europeo realizando un conjunto de actividades que indiscutiblemente van a redundar en el desarrollo de la educación superior, de la investigación científica y de la innovación en República Dominicana. De manera que sean nuestras primeras palabras en la tarde de hoy presentar la formal excusa de nuestro ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín. En un segundo momento y enlazado también al compromiso público que una vez asumido
el solio del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a cargo del ministro Franklin García Fermín, y en coherencia con su sentido de la justicia, no solamente por su condición de profesional del derecho, sino como hombre de academia, que veía como una inequidad el hecho de que en los programas de investigación científica en la República Dominicana se haya asumido una concepción totalmente reduccionista y unilateral de las ciencias, en el sentido en que solamente desde el 2005, desde el gobierno del Estado Dominicano, se cuenta con un fondo para la investigación, pero que ese fondo ha estado confinado a las ciencias básicas. Ciencias básicas que como República Dominicana tenemos el compromiso de profundizarla y ampliar la inversión en ese sector del conocimiento en materia de investigación, pero que eso no puede dar lugar a marginar y excluir las ciencias sociales y humanísticas, ciencias que en medio de esta situación de crisis demostraron que era necesario sacarla de ese subregistro, de esa visión de anonimato que tenían, y han jugado un rol extraordinario en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de respuestas para resolver problemas tan cruciales como los problemas del COVID. Fue necesario entonces que de manera mancomunada, connotados científicos de las ciencias sociales tuvieran que coordinarse y aliarse en proyectos de investigación donde estaban investigadores propios de las ciencias básicas. El COVID entonces sirvió como una coyuntura y momento en el cual se ve con mucha más claridad el tema de las ciencias biosociales actuando de manera conjunta y mancomunada. Se trata entonces de un compromiso que el ministro también tan pronto llegó ha querido honrar. ¿Qué estamos diciendo en consecuencia? Que esta actividad que celebramos en la tarde de hoy se inscribe en el propósito de demostrar una vez más la importancia y lo certera que ha sido la decisión de nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de abrirle un espacio a las ciencias sociales y humanísticas en los programas de financiamiento a la investigación que se están desarrollando, sin exclusión de las ciencias sociales y humanísticas. Precisamente y alineado a este interés, el viernes pasado sesionó en la capital de la República Dominicana el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologías, que es el órgano de gobierno de todo cuanto tiene que ver con educación superior, ciencia y tecnología en la República Dominicana, y ese órgano, tras someterle el ministro propuesta de reforma para adecuar tanto el reglamento de carrera nacional de investigadores como el reglamento de CONECYT a la inclusión de las ciencias sociales y humanísticas, ese consejo designó y aprobó las comisiones que se encargarán de reformular esas herramientas jurídicas para, en el más breve tiempo posible, hacer la convocatoria extraordinaria para que nos presenten proyectos en este sector de la ciencia que es indiscutiblemente amplio. Hoy por hoy, entonces, y en esta noche, y afianzándonos en este propósito, tenemos que decirles que han sido todas y todos ustedes invitados a la conferencia que se va a conocer en el día de hoy y que será dictada por el doctor en filosofía de la Universidad del País Vasco
el doctor Íñigo Galzacorta, quien está presente con nosotros. Conferencia que lleva como nombre Las humanidades y la crisis ecológica global, la cual entra en el marco de la importancia que tienen las ciencias sociales y humanísticas en este siglo XXI. Estas ciencias han sido incluidas como parte de la investigación científica que tiene como norte el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tal como le habíamos adelantado. Se trata en consecuencia de que esta conferencia forma parte de la política de nuevo enfoque que sobre las ciencias se tiene desde el MESID y que está bajo la dirección del director de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Se trata de una dirección que en nuestro viceministerio está dirigida por el prolífico académico de la República Dominicana, don Andrés Merejo Checo, en cuya dirección se inserta la responsabilidad de la organización de esta conferencia. Es bueno señalar, señoras y señores, que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas relacionadas que tienen por objeto las relaciones sociales y las interacciones reales y virtuales en los diferentes sistemas sociales, económicos, culturales, ciberculturales y políticos en lo que interviene el sujeto en sociedad. Esto implica la articulación con lo humanístico en cada campo del conocimiento, como son la filosofía, la literatura, el arte, la psicología, la lingüística, la historia y la filología. Estas áreas del conocimiento científico, juntas y conectadas también con la sociología, la política como ciencia y el derecho, todos considerados como ciencia. En consecuencia, situado y todo visto desde un enfoque epistémico, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, que es precisamente lo que se verifica en este siglo XXI. Es precisamente donde cobra y donde se inserta la importancia de lo social en este mundo de crisis y de conflictos globales. Señoras y señores, para mí ha sido un honor tener la dicha de presentar a una personalidad de las ciencias sociales, como lo es el doctor Íñigo Galzacorta, quien en la tarde de hoy nos va a presentar una importante conferencia que enfatiza de alguna manera y de manera nuclear en la importancia que tiene que los países latinoamericanos y del Caribe inserten las ciencias sociales y humanísticas como una herramienta más para buscar soluciones a los problemas de la ciencia y la tecnología y a los problemas existenciales que arrastramos en este siglo XXI, que nos genera un conjunto de retos y desafíos. Señoras y señores, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al doctor Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y pasamos ahora, como dicen, entramos en materia. Para esto quiero llamar al doctor Andrés Merejo, director de Ciencia y Tecnología.
director de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología, quien tiene a su cargo la presentación de nuestro conferencista. Doctor Merejo. Muchas gracias. Distinguido doctor Genaro Rodríguez Martínez, viceministro de Ciencia y Tecnología, en representación de nuestro ministro, quien me acaba de enviar en WhatsApp un saludo para todos y que está muy bien. Y en especial también a mi querido y amigo escritor Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, quien estamos juntos aquí haciendo un trabajo frente a lo que es el ciclo de conferencia de la implicación de la ciencia social y humanística en la investigación. Así que a ese escritor ilustre, Rafael Peralta, escritor y amigo, le damos la bienvenida, y además a todas las autoridades, a los doctorandos y a todos los que están aquí, que no voy a alargar la lista para que empiece la conferencia. Quiero dejar constancia que conozco a Íñigo Galzacorta desde hace una década y es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco, con una tesis titulada Modernidad y Filosofía y Metafilosofía en Heidegger. Un análisis en torno a lo que es la filosofía, también lo construyó en el 2009, que está articulado a lo que actualmente, como profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad de Educación y Antropología de esa misma universidad, donde hace varias investigaciones, donde también imparte las asignaturas de metafísica e historia de la filosofía moderna. Además, ha realizado diversas estancias de investigación en algunas universidades, como en el caso de Freiburg, en Alemania. En este contexto, se ha interesado por el papel que juegan algunas categorías relacionadas con la tecnología, como la de cálculo, dominio y control y la autocomprensión de la modernidad, así como por el modo en que alguna dinámica derivada del propio desarrollo tecnológico parecen cuestionar estas categorías y mostrar sus límites. Asimismo, ha tratado de desarrollar algunas categorías que ayuden a pensar de forma crítica y apropiada esta dinámica de las tecnológicas, que caracterizan de manera creciente nuestro mundo y cibermundo. Su trabajo actual sigue la línea de investigación que se centra en el examen de lo que es la irrupción del antropoceno, de los retos que este acontecimiento plantea para algunas de nuestras categorías heredadas del pensamiento, entre comillas, naturaleza, humanidad, cultura, tecnología, agencia, y las posibilidades que algunos nuevos planteamientos filosóficos, como el de la ontología orientada a objetos, ofrecen para pensar adecuadamente este acontecimiento. A partir de ahí es que las humanidades y la crisis ecológica global van a ser una exposición por parte del doctor Íñigo Galzacorta. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Merejo. Y con todos nosotros ahora el doctor Íñigo Galzacorta. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Merejo, por la amable presentación. Para mí siempre es un placer volver a la República Dominicana a colaborar con una institución prestigiosa y pública como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y además comprobar que algunos egresados de nuestro máster de Filosofía en un Mundo Global, muchos de ellos doctores por la Universidad del País Vasco, ocupan puestos relevantes en la sociedad dominicana. Es siempre para mí ha sido un placer venir a este país y comprobar el carácter fructífero de las clases que impartimos aquí en este máster. Bien, comenzaré mi exposición hoy con una serie de preguntas que desearía que sobrevolaran sobre el resto de lo que voy a decir. Dicen así estas preguntas: ¿qué podemos o debemos hacer desde las humanidades en un momento en el que los científicos del sistema Tierra nos advierten de que, de seguir así, nos encaminamos a una crisis ecológica sin precedentes? Una crisis que convertirá en el futuro amplias extensiones de nuestro planeta
en prácticamente incompatibles con las formas de civilización que hemos conocido hasta el momento. ¿Qué podemos o debemos hacer desde las humanidades en un momento en el que desde la biología se nos advierte de que nos encontramos ya en el inicio de un evento que ha sido bautizado como la sexta gran extinción, con una ratio de pérdida de biodiversidad solo comparable con otros 5 momentos a lo largo de los 4.500 millones de años de la historia de nuestro planeta? ¿Qué podemos o debemos hacer desde las humanidades en un momento en el que los geólogos se encuentran a punto de certificar que hemos abandonado el Holoceno, esa época geológica de estabilidad climática en la que se ha desarrollado la civilización humana, y nos adentramos en el Antropoceno, en una nueva época geológica de características inciertas, pero bautizada así por el hecho de que el antropos, el ser humano y su actividad tecnológica, se ha convertido en un agente de un tamaño tal que está alcanzando un impacto decisivo en el funcionamiento del sistema Tierra. Así las cosas, ¿qué podemos hacer desde las humanidades? ¿Debemos seguir con nuestros viejos y clásicos temas? ¿Podemos y debemos aportar algo, intervenir en estos debates? ¿O debemos dejar la palabra a los científicos y a los ingenieros para que con sus modelos e ingenios tecnológicos busquen una solución a todos estos problemas? En lo que sigue, me propongo defender la tesis de que efectivamente sí tenemos o deberíamos tener algo que decir, que deberíamos tener voz en estos debates. Al fin y al cabo, como iremos viendo, son determinados modos de vida humana y determinadas configuraciones de pensamiento las que nos han traído hasta aquí, y por lo tanto son estas las que deberían de algún modo cambiar. Pero en cualquier caso, la idea que quiero defender aquí es la de que para tener algo relevante que decir, para que las humanidades estén a la altura de lo que esta crisis ecológica exige de ellas, lo primero que deben hacer estas disciplinas, lo primero que debemos hacer quienes trabajamos en este ámbito, es tomar esta crisis como una ocasión excelente para repensar su propio objeto de estudio. Es decir, si estas disciplinas quieren ser relevantes en los tiempos que vivimos, las humanidades deben salir transformadas de esta crisis ecológica global. En este sentido, esta crisis está siendo ya de hecho, una ocasión magnífica para reconceptualizar al ser humano y para abordar su estudio desde una perspectiva renovada. Esta es la tesis principal que me propongo defender hoy aquí. Para ello, comenzaré hablando, muy brevemente, de lo que implica esta crisis ecológica global, para después tratar de mostrar de qué manera esto permite, o más bien exige, una reconceptualización tanto de la humanidad, de lo que significa ser humano, como del modo en que trabajan las humanidades. Al mismo tiempo, mostraré también que esta transformación que quiero reivindicar aquí, de hecho está ya ocurriendo, impulsada por las aportaciones de algunas de las autoras y autores más interesantes de estas primeras décadas del siglo XXI. Así pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la crisis ecológica global? Es importante llamar la atención de que un rasgo singular y relevante de esta crisis ecológica que vivimos hoy es su carácter global. Por supuesto que hay crisis ecológicas locales, la contaminación de tal o cual río, de tal o cual playa, la deforestación de tal o cual bosque, la desaparición de tal o cual especie animal o vegetal, y por supuesto, estas crisis son graves para aquellos que las sufren. Pero el singular del momento en que vivimos radica en el carácter global de esta crisis, incluso más allá, en que esta misma crisis, o es esta misma crisis, la que saca a la luz el carácter global, es decir, interconectado, interdependiente, de la Tierra en que vivimos. Es decir, más allá de los efectos locales, y todos los efectos en el fondo son siempre locales, de esta crisis global, lo singular de ella es que estamos alterando el funcionamiento del sistema Tierra, de la Tierra en tanto que sistema. Pero, ¿de qué estamos hablando con esto? Tanto Isabel Stengers como Bruno Latour han caracterizado esta época de crisis que vivimos mediante la expresión la irrupción de Gaia. Es, según estos autores, Gaia la protagonista de los tiempos revueltos en que vivimos, la figura que con su irrupción cuestiona y exige repensar nuestras narrativas y nuestro pensamiento.
Es Gaia la que nos obliga a repensar las humanidades, la que nos obliga a encaminarnos hacia unas humanidades gaianas. Pero, ¿qué o quién es Gaia? ¿De qué nos hablan Stengers o Latour cuando hablan de la irrupción de Gaia? Por supuesto que, como todos ustedes saben, Gaia es el nombre de una de las más viejas divinidades griegas, la diosa de la tierra. No hace falta leer mucho a Hesíodo para saber que dicha diosa se halla lejos de ser una madre protectora y comprensiva o de ser un poder armonioso y frágil que debiéramos proteger, tal y como parecen entender algunos ecologistas New Age que se han apropiado de este término. Antes bien, ya en la teogonía de Hesíodo, Gaia constituye una fuerza terrible, siempre dispuesta a alentar rebeliones contra el orden establecido. Es ella la que exhorta a su hijo Cronos a rebelarse contra Urano, del mismo modo que es ella la que insta a Zeus a rebelarse contra Cronos, para posteriormente instar, a su vez, a Tifón a rebelarse contra Zeus. Como fuerza primigenia de la cosmografía griega, Gaia es una fuerza subversiva, siempre detrás de las fuerzas que rigen el orden dado, pero siempre dispuesta, a su vez, a amenazar el orden establecido. Pero, ¿acaso recurren Stengers y Latour a una divinidad griega para hablar de nuestras crisis contemporáneas? Obviamente no, no es así. No es a la diosa griega a quienes se refieren estos autores. Gaia es el término elegido, con mayor o menor fortuna, por James Lovelock, allá por los años 70 del siglo pasado, para bautizar una hipótesis científica que en sus inicios fue enormemente controvertida, quizá entre otras cosas por haber elegido el nombre de una diosa griega para hablar de nuestro planeta, pero que poco a poco ha ido calando hasta formar parte, bien es cierto que con diferentes modulaciones y transformaciones, de las intuiciones fundamentales de eso que hoy denominamos ciencias del sistema Tierra. En este sentido, cabe recordar, por ejemplo, que en 2006 la Geological Society of London galardona al polémico Lovelock con la prestigiosa medalla Wollaston justamente por, y cito las palabras de la entrega del premio, por la creación de un campo de estudios enteramente nuevo en las ciencias de la Tierra, a saber, las ciencias del sistema Tierra. Pero, más allá de la mayor o menor fortuna en la elección del nombre, ¿a qué se refiere Lovelock con esta figura? ¿De qué habla o de qué trata cuando habla de Gaia? Sin entrar en los detalles de la teoría de Lovelock, la intuición fundamental a la que responde esta idea es a la idea de que ambiente y vida no son ámbitos o esferas separadas, sino que la propia vida interacciona con el ambiente en el que vive, creando las condiciones más adecuadas para la propia vida. Si tradicionalmente se había pensado en el ambiente del planeta Tierra como una suerte de escenario favorable en el que había surgido y evolucionado la vida, la hipótesis Gaia nos exhorta a pensar en el planeta, en eso que Lovelock bautizó como Gaia, como un complejo sistema de interrelaciones e interdependencias en el que la propia vida interacciona con el ambiente, alterándolo, modificándolo, para favorecer las condiciones adecuadas para el propio desarrollo de la vida. A la hora de caracterizar esa compleja entidad a la que estaba apuntando, Lovelock llegó a compararla con un gran organismo dotado de homeostasis, es decir, de una de las propiedades fundamentales de la vida, Gaia, formado por la totalidad de los seres vivos, más la atmósfera, los flujos de agua y la capa más superficial de la Tierra, tenía, al decir de Lovelock, la capacidad de autorregularse. No es de extrañar que los biólogos y los geólogos mostraran su desconfianza y rechazo inicial al escuchar hablar de esta teoría. La Tierra en su conjunto como un ser dotado de vida. ¿Cómo va a poder esta Tierra autorregularse a sí misma? ¿No supone esto atribuir unidad y voluntad a un ser cuya composición estaba lejos de resultar obvia? ¿Un ser de composición dudosa y que además tenía el nombre de una vieja diosa de la Tierra? ¿No estaba Lovelock volviendo a introducir en las ciencias de la naturaleza una sospechosa teleología que con tanto cuidado había sido expulsada en el proceso de constitución de la ciencia moderna?
Sin embargo, Lovelock, junto a la gran bióloga Lynn Margulis, gran estudiosa de los microbios y defensora de la simbiosis como elemento decisivo en la evolución, y que pronto se unió a Lovelock en el desarrollo y la defensa de la hipótesis Gaia, no tardaron en reaccionar tratando de mostrar que esto no era así, que Gaia no era una diosa ni introducía voluntad o teleología en la naturaleza. Antes bien, Gaia no era sino un sistema complejo formado por un conjunto de bucles cibernéticos que dan como resultado una serie de equilibrios metaestables en los que se ha desarrollado la vida en la Tierra. Para expulsar definitivamente toda sospecha de teleología de su teoría, Lovelock ideó un sencillo modelo matemático fácilmente replicable en una simulación por ordenador, el modelo del hoy ya famoso mundo de las margaritas o Daisy World. No voy a explicar con detalle los pormenores de este modelo, sobre el que, por otro lado, cualquiera que tenga interés podrá encontrar abundante información en Internet. Pero básicamente supone un planeta muy sencillo que orbita alrededor de un Sol que, como por otro lado toda estrella, incrementa de forma progresiva el calor que emite. Así, si no hubiera ninguna forma de vida en este planeta, su temperatura aumentaría de forma progresiva y lineal. Sin embargo, el sencillo mundo ideado por Lovelock supone dos especies de margaritas, una negra y otra blanca. Siguiendo una propiedad que todos conocemos, los pétalos blancos de las margaritas blancas reflejan la luz del Sol, mientras que los pétalos negros la absorben. Ambas especies solo son viables en un rango determinado de temperatura, es decir, no son viables ni a muy bajas ni a muy altas temperaturas. Así las cosas, al inicio de la simulación, cuando el calor emitido por el Sol es todavía muy bajo, la temperatura del planeta no permite el crecimiento de ninguna especie de margarita. Poco a poco, cuando la temperatura se incrementa, las margaritas negras, que absorben la luz del Sol y aumentan así su propia temperatura y la del entorno, comienzan a proliferar y a calentar el ambiente. De este modo, el aumento de la temperatura favorece el crecimiento de las margaritas blancas, que a su vez, por su parte, reflejan la luz del Sol y crean así, a su vez, un ambiente más frío que el de las margaritas negras. En definitiva, el resultado del modelo, de esta simulación por ordenador, es que mientras que en un planeta sin margaritas la temperatura crecería de manera constante y lineal, en un planeta habitado por estas dos especies de margaritas, en un principio, la temperatura aumenta de manera más rápida que en un planeta sin margaritas, por efecto de la proliferación de margaritas negras, mientras que luego entra en una fase de equilibrio metaestable, mantenida a medida en que la fuente de calor va aumentando por la progresiva proliferación de margaritas blancas, hasta que la fuente de calor excede la capacidad de estas margaritas para enfriar el ambiente y finalmente desaparece la vida en el planeta. Rompe la fase de equilibrio y regulación de la temperatura y ésta vuelve a aumentar de manera lineal. En definitiva, sin entrar en los detalles y no quiero aburriros demasiado, Lovelock mostró con este sencillo modelo, que luego fue complejizando, introduciendo diferentes especies, que, y esto es lo importante del modelo, la simple interacción entre diferentes actores en este tipo de bucles de retroalimentación cibernética pueden regular un sistema complejo sin necesidad de presuponer ningún tipo de voluntad ni de teleología o armonía preestablecida. Según Lovelock y Margulis, y esto es algo hoy ampliamente aceptado por las ciencias del sistema Tierra, diferentes elementos decisivos para que la vida, tal y como la conozcamos, sea posible en este planeta, como por ejemplo la composición atmosférica, con unos niveles constantes de oxígeno, que como todos ustedes saben, tienen su origen en las plantas y la fotosíntesis, como también la salinidad de los océanos, se debe a este tipo de retroalimentaciones que hacen del planeta en su conjunto un complejo sistema de interrelaciones e interdependencias. Si hasta la llegada de Lovelock el ambiente era algo así, o el medio ambiente, como el escenario, el trasfondo en que se desarrollaba la vida, hoy en día sabemos que vida y ambiente, fondo y figura están irremediablemente entrelazados en una compleja historia de interdependencias. Pero como decía, no les quiero aburrir en exceso, si no lo he hecho ya, con estas cuestiones aparentemente alejadas de las humanidades. En cualquier caso, déjenme que antes de volver a estas disciplinas saque algunas conclusiones de carácter general y de relevancia filosófica u ontológica, incluso metafísica, a partir de Gaia. En primer lugar,
que nosotros, humanos, demasiado humanos, lo que nosotros, humanos, demasiado humanos, pensamos como separado o independiente, en realidad está o puede estar relacionado o ser interdependiente. Si en un principio pensábamos los diferentes seres vivos como entidades separadas, la biología, al menos desde Vernadsky, nos enseñó a pensarlos como interdependientes entre sí, formando complejísimas redes y cadenas de relaciones e interdependencias. Es decir, tejiendo eso que el propio Vernadsky llamó biosfera. Siguiendo con esta lógica de la interdependencia, hoy las ciencias del sistema Tierra nos enseñan que no son las entidades vivas, que no solo las entidades vivas forman complejas redes de relaciones entre sí, sino que en realidad las diferentes esferas que componen eso que hoy llamamos sistema Tierra, que no es otra cosa que el nombre secularizado de Gaia, es decir, la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, están también interrelacionadas entre sí, constituyen complejas redes de interdependencia. Es decir, y me atrevo a hacer de esto un principio ontológico general, pensar cualquier entidad exige pensar las complejas redes relacionales de interdependencia en que todo lo que es está inserto. Estaríamos tentados a afirmar que todo está relacionado con todo, pero por razones en las que no puedo profundizar ahora, y si lo desean lo podemos retomar en la discusión, prefiero decir cualquier cosa está relacionada con cualquier cosa. En cualquier caso, si la relación era para Aristóteles tan solo una de las categorías, y no desde luego la más importante, hoy en día tenemos que reconocer que una ontología a la altura de los tiempos en que vivimos debe convertir la relación, la relacionalidad, la interdependencia en uno de los principios fundamentales del ser de todo aquello que es. Por otro lado, como segunda conclusión general que quisiera extraer de esta irrupción de Gaia, debemos afirmar que lo que nosotros, humanos, demasiado humanos, pensamos como fijo y estable, es en realidad móvil. Quizá en otras escalas de tiempo, no fácilmente perceptibles desde nuestra escala humana, demasiado humano, pero móvil al fin y al cabo. Para nuestras categorías de pensamiento, al menos para nuestras categorías de pensamiento occidentales y modernas, la naturaleza constituía una suerte de fondo, quizá móvil según una serie de ciclos recurrentes como las estaciones, pero que siempre estaba ahí como un fondo estable, como una suerte de escenario que sostenía nuestras aventuras e historias humanas. Un escenario, en cualquier caso, insensible a nuestras acciones, un escenario que resulta, al menos por principio, cognoscible y dominable mediante las ciencias y las técnicas. Hoy, sin embargo, sabemos que esto no es así, que eso que hemos pensado como fondo estable es en realidad, como mucho, metaestable, es decir, estable en unas condiciones determinadas, pero cuya estabilidad puede transformarse en cualquier momento hacia otro punto de metaestabilidad, otro punto de equilibrio precario que quizá deja de ser compatible con formas de vida como la nuestra. Por último, en tercer lugar, no deja de ser significativo que si Lovelock nos obligó a repensar nuestro lugar en el mundo, buscando las conexiones entre nuestras formas de vida y las grandes esferas que forman el planeta Tierra, su compañera de viaje en el desarrollo de la hipótesis Gaia, Lynn Margulis, nos obligó a repensarnos buscando nuestras conexiones con todas las formas de vida excesivamente pequeñas para ser percibidas por el ojo o por cualquier otro órgano sensorial humano. Con su pasión por los microbios y la simbiosis, Margulis nos enseñó a buscar esas relaciones de interdependencia que forman la vida y nuestro propio ser en lo muy pequeño, en la microbiota. En cualquier caso, un elemento importante sobre el que volveré al final de mi exposición es que nosotros, los humanos, solo gracias a la mediación tecnológica, gracias a microscopios, telescopios y otras extensiones organológicas de nuestros cuerpos, hemos podido, de algún modo, trascender ese mundo humano, demasiado humano, y contar historias más complejas que nos atan a y conectan con actores cuya escala nos excede
tanto por lo grande como por lo pequeño. En definitiva, concluyendo ya nuestra reflexión sobre lo que significa esta irrupción de Gaia, característica de nuestro tiempo, y el modo en que ella nos obliga a repensar el mundo y nuestro lugar en él, si la Tierra ha sido hasta el momento pensada como el simple trasfondo o escenario en el que se desarrollaban las historias humanas, Gaia nos obliga a pensarnos como seres insertos, entretejidos, enredados en esas complejas historias que ya no son historias solo humanas. Complejas historias de sorprendentes enredos en los que no solo encontramos actores no humanos, como los microbios o la atmósfera, sino que al mismo tiempo, y volviendo de esta manera la historia del enredo aún más compleja, necesitamos de actores no humanos como todos esos artefactos técnicos que nos permiten tomar alguna nota de las capacidades de acción de esos otros actores no humanos. Gaia siempre ha estado ahí, enredándonos, atrapándonos con sus redes y tentáculos. Por más que hasta el momento, al menos para el ser humano occidental y moderno, haya sido una actriz cuya historia no ha sido narrada. Sin embargo, la crisis ecológica global supone, como bien han señalado Isabel Stengers o Bruno Latour, la irrupción de Gaia. Hoy nos vemos obligados a contar con ella, a pensar con ella, o al menos deberíamos aprender a hacerlo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para la práctica de las humanidades? ¿Acaso no he estado hablando hasta el momento de objetos, de actores no humanos y por lo tanto de historias cuyos hilos e implicaciones compete a otras disciplinas explorar y narrar? Veamos pues, en lo que queda de tiempo, de qué manera esta irrupción de Gaia, esta crisis ecológica global, exige a las humanidades que reconceptualicen su propio objeto de estudio. Veamos qué tipo de historias deberían perseguir y aprender a narrar unas humanidades a la altura de los tiempos en que vivimos. Como han mostrado en los últimos años diferentes autores, entre los que probablemente el más relevante es el ya varias veces citado Bruno Latour, a lo largo de la época moderna, la articulación y distribución de los saberes se ha desarrollado a partir de, o en torno a lo que este autor ha denominado, en ese pequeño gran libro que lleva por título Nunca fuimos modernos, la gran división. Por un lado, tenemos el mundo de los objetos, el mundo de la naturaleza, de la materia. Y es a las ciencias naturales a quienes compete descubrir y describir este mundo, con sus determinismos, objetividades y leyes causales. Por otro lado, tenemos el mundo de los sujetos, de los humanos, el mundo de la cultura, de las sociedades y las relaciones políticas y sociales. Según esta división, es a las humanidades y a sus hermanas rebeldes, las ciencias sociales, a quienes compete narrar y describir ese mundo humano con sus ideales y valores, con sus significados humanos, muy humanos, un mundo de agencia y decisión, un mundo de historias humanas que esforzadamente buscan la realización de los ideales de la humanidad y el despliegue de la libertad en el mundo. A lo largo de la modernidad, el ideal humano por excelencia ha sido el de la autonomía. Queremos ser autónomos, libres. Desearíamos construir sociedades en las que esta autonomía se despliegue de la mejor forma posible. Pero esta autonomía humana se ha concebido en el mundo moderno como separación, como dominio y control de la naturaleza, de los objetos y de la materia. Para el hombre occidental y moderno, si lo material, lo objetual, forma parte de sus proyectos políticos, sociales y culturales, lo es solo en la medida en que puede ser conocido, controlado y dominado. La naturaleza está ahí, enfrente, disponible como recurso para la apropiación cognoscitiva y productiva humana. Y si todavía no lo está, si todavía no es posible un conocimiento y dominio total sobre ella, no es sino porque el desarrollo tecnocientífico aún no ha conseguido apropiarse de ella. Pero, o así lo dice nuestro credo moderno, todo es cuestión de tiempo. En este horizonte de pensamiento moderno, los objetos tecnológicos son concebidos como herramientas dóciles, diseñadas e implementadas para realizar la voluntad humana en el mundo. En cualquier caso, somos nosotros, los humanos, los que estamos al control,
los que establecemos los fines y los ideales, y los que los realizamos de manera cada vez más eficaz mediante el desarrollo y el control de la tecnología. En cualquier caso, como les decía, en el contexto de esta gran separación, a las humanidades les corresponde el estudio de una parte o una esfera de esta gran división, la esfera de los asuntos humanos, de los ideales, de los valores, de los significados, de la creación y la acción de los sujetos. El estudio de la otra parte, de la parte de los objetos, de la materia, corresponde a las ciencias de la naturaleza. Sin embargo, y esta es la tesis que querría defender hoy aquí, la crisis ecológica global, eso que siguiendo a Stengers y Latour hemos denominado la irrupción de Gaia, nos exige, nos obliga a aprender a contar, aprender a narrar otras historias. Historias más complejas, historias de enredos e interdependencias, historias en las que los actores o protagonistas principales no son solo los humanos, sino redes complejas de agentes humanos y no humanos, de agentes naturales y artificiales, de agentes semióticos y materiales. Si el motivo principal de las historias y de los proyectos que la humanidad se ha contado a sí misma a lo largo de los últimos siglos ha sido la separación y dominio, el motivo que hay de impulsar y articular las historias que hoy en día debemos aprender a contar es el de relación-interdependencia, el de coexistencia compartida, precariedad y vulnerabilidad. En este sentido, si las humanidades quieren comprender lo que significa ser humano, si quieren contar la historia de nuestras vidas, deben aprender a seguir los hilos de nuestros enredos y coexistencias con multitud de entidades de todo tipo interdependientes entre sí. Historias de enredos en los que el ser humano no siempre es el protagonista, historias en las que el ser humano no siempre está al control. Pero como les decía al comienzo de mi intervención, esta es una tarea que ya está en marcha. Ya desde los últimos años del siglo pasado, pero de forma cada vez más acusada en estas primeras décadas del siglo XXI, algunas de las mejores cabezas de las humanidades y de las ciencias sociales se hallan embarcadas en este interesante proyecto de repensar la esfera de lo humano desde su entretejimiento y enredo con los actores no humanos. En este proyecto de insertar nuestra historia en el contexto de historias híbridas, de complejas interdependencias con una miríada de entidades de todo tipo. Historias en donde los objetos dejan de ser entidades pasivas, susceptibles de ser totalmente conocidas y dominadas, y se convierten, ahora sí, en actores coprotagonistas. Ya hemos citado a Bruno Latour, uno de los impulsores y protagonistas en este giro objetual y material de las humanidades y de las ciencias sociales, quien ya en 1991 escribía, y cito, que lo humano no puede ser captado y salvado sin que le devuelvan esa otra mitad de sí mismo, la mitad que corresponde a las cosas. Con el desarrollo de su teoría del actor red, Latour nos enseñó a redistribuir la noción de agencia para no hacerla únicamente dependiente de una subjetividad humana cerrada sobre sí misma en su autonomía, sino más bien dependiente de redes complejas en las que los propios objetos son activos, es decir, siempre dotados de una potencia de acción que nunca puede ser una potencia de acción, esto es, de transformación de los seres con los que se relacionan, una potencia de acción que nunca puede ser totalmente conocida y controlada de antemano por el ser humano. Otra de las grandes protagonistas de esta transformación de las humanidades es Donna Haraway. Con distintos trabajos que van desde su temprano manifiesto Cyborg hasta sus más recientes Cuando las especies se encuentran o Permanecer con el problema, Haraway nos ha enseñado a pensar al ser humano en particular, pero a toda forma de vida, de forma más general, como ser híbrido y relacional, como seres siempre en relación, siempre enredados en historias complejas en las que su propia ser, su propia humanidad, depende de la relación tanto con máquinas, pues en el fondo, diría Haraway, todos somos cyborg, como con otras especies, sean animales, vegetales o incluso bacterianas. Desde la perspectiva abierta por estos y otros autores y autoras, hoy en día asistimos
tanto en la filosofía como en la historia, la antropología y otras disciplinas afines a un nuevo giro materialista. Siguiendo con esta voluntad de superar y pensar más allá, o quizás más acá, de las dicotomías que han estructurado la vida intelectual en los últimos siglos, multitud de pensadores y pensadoras nos invitan a tomar nota de cómo los propios objetos son actores y protagonistas de la vida política y cultural. Los artefactos tecnológicos, lejos de ser simples herramientas dóciles para imponer en el mundo la voluntad de los seres humanos, aparecen ahora como actores de cambio y transformación política y cultural. Desde luego que los artefactos tecnológicos son diseñados, en efecto, por sus creadores para cumplir una determinada finalidad. Lo que ocurre es que las transformaciones que ponen en marcha estos artefactos tecnológicos, tanto en el mundo como en sus propios usuarios, suelen exceder ampliamente los objetivos y las finalidades tanto de sus diseñadores como de sus usuarios. En este sentido, más allá de la heredada y hegemónica distinción entre sujetos y objetos, con todas las parejas que acompañan a esta dupla, como significatividad y materialidad, valores y hechos, mente y cuerpo y un lazgo, etc., estas nuevas humanidades están despertando una nueva sensibilidad, una nueva exigencia de pensar la dimensión cultural, política, activa y vital de los objetos. Cualquier intento de hacer aquí una selección de los autores más relevantes para comprender la naturaleza de este giro material u objetual de las humanidades sería necesariamente injusto. Sin embargo, a sabienda de que me voy a dejar fuera gente y textos importantes, no quisiera concluir esta intervención sin recomendar a quienes haya despertado algún interés las ideas que acabo de exponer, la lectura de algunos textos relevantes con los que profundizar en estas ideas. He mencionado ya a Bruno Latour y a Donna Haraway. Además de a estos, no me resisto a citar el trabajo de, por ejemplo, Jane Bennett, de su texto fundamentalmente Materia vibrante, una ecología política de las cosas, o el trabajo de William Connolly, titulado La fragilidad de las cosas, procesos autoorganizados, fantasías neoliberales y activismo democrático. O desde una perspectiva más metafísica y especulativa, los trabajos de Graham Harman, algunos de ellos ya traducidos al español, como por ejemplo la compilación de artículos que lleva por título Hacia el realismo especulativo. En cualquier caso, y con esto ya voy a ir concluyendo, esta nueva sensibilidad filosófica, que por otro lado está impregnando el trabajo de diferentes disciplinas dentro de las humanidades, nos exige a quienes nos dedicamos a estas disciplinas una atención mayor que la que habíamos practicado hasta el momento a los resultados de las ciencias, en especial de las ciencias de la complejidad, de la vida y del sistema Tierra. Asimismo, nos exige atender no solo a las ideas, a los textos y a los discursos, como veníamos haciendo hasta el momento, sino también al desarrollo tecnológico que está transformando a marchas forzadas el mundo en que vivimos y cuya dimensión cultural y política ya he señalado. Y sin embargo, nuestra tarea no debería acabar aquí, observando y aprendiendo del trabajo de científicos e ingenieros. Parte de nuestra labor debería consistir en mostrar a los creadores de estos artefactos tecnológicos que transforman nuestro mundo la dimensión social, cultural y política de sus propias creaciones. Esta nueva sensibilidad se debería expandir fuera de las escuelas de humanidades hacia las escuelas de ingeniería y de diseño para aprender a pensar junto a ellos y con ellos esta dimensión, esta agencia política, social, cultural de sus creaciones. Pues solo así, en esta colaboración interdisciplinar que saque a las humanidades de su encierro, quizá podamos construir entre todos modos de vida más acordes con esta situación de enredo y vulnerabilidad, de interdependencia, precariedad, de complejidad y de falta de control que caracteriza nuestra existencia en estos tiempos revueltos que nos ha tocado vivir. La crisis ecológica supone, desde luego, una magnífica oportunidad para pensar sobre ello. A nosotros nos corresponde, por lo tanto, aprovechar dicha oportunidad para
transformando los presupuestos muchas veces incuestionados de nuestras disciplinas, aprender a pensar juntos y a vivir juntos en estas historias sorprendentes en las que constantemente nos hayamos enredado. Muchas gracias por su atención. Esto es todo. No sé si hay cuestiones para comentar. Agradecemos inmensamente la participación del doctor Calzacorta en su brillante intervención. Creo que ahora vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas. Adelante, no sé si deberíamos pasar el micrófono, ¿no? Vale. Excelente exposición. Pero el concepto de la problemática de la tierra, es una problemática que ha sido tratada, vamos a decir, culturalmente en América Latina. Por ejemplo, los aymaras de Bolivia, que siempre han propugnado, y hasta dentro de su constitución, los bolivianos han establecido el concepto de la buena vida, pero el concepto de la integración y del respeto a la tierra, el respeto a la vida como sistema, tanto la integración de lo social con lo natural, con lo biológico. Yo más o menos que esta idea que ustedes enarbolan va por ese sentido, sobre lo que es la actividad humana, llamando a una responsabilidad, vamos a decir, social en el planeta. La pregunta es, esta problemática, ¿hasta dónde ha calado en los organismos internacionales, estas ideas que usted plantea? ¿Qué se está haciendo a nivel global, vamos a decirlo así, a las instituciones llamadas a trabajar con este tema? Entiendo que hay dos partes en la pregunta. Por un lado, la relación de todas estas cosmologías amerindias, vamos a decir, la conexión, vamos a decir, de todas estas ideas que he tratado de desarrollar con estas cosmologías o cosmografías amerindias, y por otro lado la cuestión de que hasta qué punto esto está calando en las instituciones. Bien, a la primera parte es una observación muy interesante. Yo creo que lo que es significativo y relevante de todos estos desarrollos de las nuevas ciencias del sistema Tierra, de la complejidad, etcétera, es que están, por un lado, cuestionando las narrativas propias del hombre moderno, todas estas narrativas que tienen que ver con la separación de la naturaleza, con el dominio, con el control, y es cierto que conectan con un montón de narrativas que habían quedado de alguna manera silenciadas, y esto es algo que está siendo ya observado de manera muy cuidadosa y detenida por diferentes antropólogos que interesados por estas cuestiones medioambientales y por recuperar todas estas cosmologías. Me viene a la cabeza, para empezar, los trabajos de Eduardo Viveiro de Castro, por ejemplo, que está recuperando todo este tipo de cosmovisiones alternativas y tratando de ver qué es lo que pueden aportar. Pero yo creo que lo interesante, de la misma manera que Gaia, por más que tome el tema, tome el título, el nombre de una diosa de la mitología griega, lo interesante de todos estos desarrollos es que no forman parte de narraciones, cosmologías o mitologías, sino que a partir de la práctica científica, de la modelización cuidadosa, de la medición y del trabajo, se están llegando a desarrollos que cuestionan los propios presupuestos de los que habían partido esas ciencias. Y eso es lo que hace a estos desarrollos especialmente interesantes. Es decir, su carácter científico para cuestionar algunas ideas que habían subyacido a los primeros desarrollos de esta ciencia y que nos ayudan, por un lado, a
a cuestionar nuestros propios presupuestos y quizá también a volver a valorar y a crear las condiciones para un diálogo renovado con estos pueblos que habían quedado un poco excluidos, vamos a decir. En cuanto a la segunda parte de la intervención, ahí soy un poquito más pesimista y no sé hasta qué punto todo este tipo de ideas están calando. Entre otras cuestiones, porque obviamente las ciencias del sistema Tierra están calando dentro de las instituciones, pero muchas veces todavía demasiado ligadas a la idea del control, el dominio y el cálculo. Es decir, a la idea de que hasta el momento, a falta de estos modelos, hemos transformado la Tierra sin ser conscientes de ellos, pero a partir de ahora, gracias a estos modelos, podremos intervenir en la Tierra, podremos articular nuestra existencia en la Tierra de una manera más controlada, calculada, incluso dominada. Bueno, yo creo que ahí hay un poco de... en todos estos discursos más oficiales, de alguna manera, la idea de control y dominio y cálculo sigue todavía demasiado arraigada. Otra cuestión interesante es hasta qué punto esta idea o este desideratum con el que he terminado de que no solo nosotros, desde las humanidades, aprendamos a repensar, a reconceptualizar nuestro objeto de estudio tomando nota de todas estas cuestiones, sino también dialogar con ingenieros, diseñadores, etcétera, para que ellos se hagan conscientes de la dimensión política y cultural de sus creaciones. Estas son cuestiones que por el momento están calando poco a poco, pero yo creo que cada vez hay ensayos o experimentos creativos en algunas instituciones. Por ejemplo, el propio Bruno Latour es alguien que siempre está dispuesto a colaborar con escuelas de diseño, con artistas, con ingenieros, para que ellos aprendan a transformar sus prácticas. O hay otro autor muy interesante que se llama Benjamin Bratton, quien trabaja en un instituto donde también colabora con arquitectos, ingenieros, filósofos, artistas, para repensar todas estas cuestiones y aprender a desarrollar modelos de vida y de creación cultural y material más acordes con estas prácticas de coexistencia, interdependencia e interrelación. Vale, no sé si he respondido. No llega demasiado tarde cuando ya nosotros estamos hablando, por ejemplo, mirando hacia el espacio exterior, buscando otra morada, como Marte, y planetas con condiciones parecidas a la Tierra. No llegamos tarde. Es probable que lleguemos tarde, pero algo hay que hacer. ¿Qué podemos hacer? Aquí, sí. Buenas noches. Veo que has realizado profundas investigaciones con el tema y quiero ser un poco más directa que el señor aquí con la pregunta que hizo, que va relacionada a la mía, pero la mía es un poquito más directa. Sabemos que la crisis ecológica es producto del mal uso de los suelos, la degradación de los bosques, el mal uso de las maquinarias, la explotación de la minería de una manera quizás irresponsable. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades, según las investigaciones que veo que se ha hecho con muy profundidad, a nivel mundial, para contrarrestar esta crisis ecológica desde la visión de humanidad? Voy a ser directo yo también con mi respuesta. Poco. Me da la sensación de que lo que están haciendo principalmente es lavar su imagen con discursos de greenwash, esto lo que llaman de lavado de cara verde, y probablemente se esté haciendo demasiado poco. La cuestión es por qué se está haciendo demasiado poco, por qué no nos terminamos de tomar todos en serio estas cuestiones. Y cuando digo todos, es todos, no solo las instituciones, porque yo creo que todos nosotros de alguna manera en el plano teórico aceptamos la urgencia de todas estas cuestiones que hemos señalado aquí, pero luego cuando salimos del mundo académico y vamos a nuestra vida cotidiana, muchas veces seguimos sin cambiar nuestros hábitos de vida. Es decir, probablemente hagamos demasiado poco, y probablemente uno de los retos que tenemos por delante
bueno, más allá de intentar convencer a las autoridades, que me temo que eso tiene que ver también con una cuestión que he dejado fuera de mi conferencia, pero que probablemente sea la clave de todo, pero que se me escapa a mí, que es los intereses económicos que subyacen a todas estas cuestiones. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que hacer la población es exigir estos cambios, y lo que tenemos que hacer desde la academia es pensar mecanismos para que la urgencia de todas estas cuestiones llegue a las autoridades y llegue también al público general, ¿vale? Y esos mecanismos, hasta ahora, quienes nos dedicamos a las humanidades, estamos acostumbrados a que estos mecanismos de cambio tengan que ver simplemente con el discurso, con la palabra, con la discusión, vamos a decir, y probablemente tengamos que aprender a pensar también aquí en colaboración con los ingenieros, con los artistas, con los diseñadores, a crear mecanismos de carácter material de visualización y de impacto más profundo de las consecuencias de todos estos desastres. Uno de los problemas hoy hablaba de esto con los alumnos en el máster que estoy impartiendo aquí en la universidad. Si comparamos la amenaza de destrucción de la Tierra que circulaba y que estaba en boca de todos en los años 60, la amenaza de destrucción del mundo por la destrucción nuclear, ¿vale?, por la proliferación de bombas nucleares, y la amenaza de la destrucción del mundo por el cambio climático, para todos nosotros es mucho más fácil percibir el riesgo de la amenaza nuclear que el riesgo de la amenaza climática. ¿Por qué? Porque todos podemos visualizar muy bien el efecto de una bomba, el efecto de alguien que aprieta un botón, que tiene la responsabilidad sobre esa bomba y que de repente todo se viene abajo, mientras que las transformaciones que están teniendo lugar ocurren a una escala y a unos ritmos tan lentos que a nosotros, a los seres humanos, nos resulta difícil visualizar, o por lo menos que esa visualización sí la comprendemos en el plano teórico, pero no impacta en nuestra vida. Aunque en los últimos años se está viendo de una manera cada vez más catastrófica cómo el cambio climático está afectando. Sí, pero todavía nos cuesta ver la relación directa entre nuestras prácticas cotidianas y esas transformaciones. Es decir, vemos sequías, vemos huracanes, vemos desertificación, pero que todo eso forma un objeto masivo único, que es el cambio climático y que está conectado con nuestras acciones. Eso es algo que nosotros, con esto que estaba diciendo, humano, demasiado humano, nuestra percepción, nuestra visualización humana no está preparada para ver ese tipo de peligros. Entonces, yo creo que es necesario aprender a construir dispositivos, y entiendo por dispositivo un sentido muy amplio donde hay discurso, pero hay también técnicas de visualización donde los artistas tienen que jugar un papel fundamental, técnicas de modelización donde los científicos tienen que jugar un papel fundamental para visualizar eso que por su escala geológica nos resulta difícil de visualizar a los humanos. Y ahí yo creo que también que una vez más el trabajo interdisciplinar es necesario, ¿vale? Por eso alabo los proyectos del Ministerio de fomentar las ciencias sociales, las humanidades, en trabajo, en colaboración con las demás disciplinas. Y desde luego no subordinadas a ellas, sino en un diálogo directo. Muy bien. Sí. Y después allá y ya. El primero aquí, después allá. Más o menos dirigida a cómo nosotros, desde el punto de vista de lo que plantearon, que decía el equilibrio, inclusive desde el punto de vista de llamada a Gaia, como la Tierra, que tiene el equilibrio para regenerarse. Entonces, viendo ese enunciado, como una oportunidad de nosotros de seguir caminando hacia ser más humanos, eso es lo que más hace falta en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio cómo podríamos generar el equilibrio entre las humanidades y el proceso de ciencia aplicada desde el sistema de educación superior? En el caso nuestro, que somos parte de como IES, como decir, formamos parte, ¿cómo podemos generar ese equilibrio entre la articulación de las humanidades y las ciencias y la tecnología para generar entonces cambio en la sociedad e ir procurando mejora a lo que solucione a esta crisis que tenemos ahora? Vale, ahí creo que también hay dos cuestiones. Por un lado, cómo iniciar, es decir, institucionalmente, cómo iniciar ese diálogo, que es una cuestión peliaguda. Yo no me dedico a la gestión universitaria, pero yo creo que lo primero que hay que hacer, por lo menos desde el plano así más
intelectual en el que yo me muevo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a, que es un poco lo que he tratado de reivindicar hoy aquí, a reconceptualizar, nosotros, los que nos dedicamos a las humanidades o a las ciencias sociales, reconceptualizar nuestro objeto de estudio de manera que entendamos la importancia de atender nosotros a lo que dicen los científicos, a lo que hacen los ingenieros, etcétera. Y al mismo tiempo, claro, ¿quién pone en marcha este mecanismo? Pero tenemos que implicar, si todo este tipo de cuestiones quedan entre los humanistas, no vamos a ningún lado. Tenemos que convencer a los ingenieros, principalmente yo creo a los ingenieros, de que su trabajo, que los ingenieros son humanistas ellos también. ¿Por qué los ingenieros son humanistas? Porque ellos son los que crean, quizá más que incluso que nosotros, bueno, no voy a entrar en más o menos, pero ellos transforman la sociedad. Cada diseñador o cada creador que introduce un nuevo artefacto un artefacto tecnológico en la sociedad, está creando un artefacto de cambio político que está transformando nuestras relaciones. Yo creo que cada vez hay más ingenieros que son conscientes de esta dimensión, pero ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces ahí hay muchos intelectuales que están desarrollando un trabajo muy interesante para tender esos puentes. Vale, eso desde el plano un poco, vamos a decir, como más intelectual. Un momento. Luego vendría la cuestión de cómo fomentar esto en la universidad. Pero bueno, ahí no nos queda más que hablar e intentar que nos escuchen las autoridades. Aquí tenemos la ocasión y que se creen programas de intercambio. Allá primero, allá. Sí. Después Roa. Ahí, sí. Sí, adelante. Sí. Dígame. La economía, el interés económico de las naciones ha llevado a la toma de decisiones que van en perjuicio del medio ambiente. Porque está conceptualizado el beneficio económico impulsado por el neoliberalismo con el objetivo de obtener beneficios materiales. Ese es el concepto que se vive actualmente en el mundo generalmente. Yo le pregunto a usted, su exposición fue extraordinaria, muy profundo. ¿Qué modelo económico usted sugiere para cambiar la visión que se tiene sobre el medio ambiente? Escuche bien. Sí, pero no le voy a responder. ¿De dónde está el concepto? Porque es lo que usted dijo, ¿verdad? Un concepto que se relaciona con el otro, ¿verdad? Y no podemos dividir este tipo de conceptos. ¿Qué usted recomienda? ¿O qué usted analiza o responde ante esta dificultad? Vale, pregunta difícil. Lo primero, totalmente de acuerdo con la primera parte de la intervención. No ha aparecido por aquí la cuestión del modelo económico, pero en el fondo, ya lo he señalado en una de las respuestas, el problema que tenemos aquí es un problema que tiene que ver con el modelo económico. Lo que pasa que habría que ver qué es lo que está detrás de ese modelo económico, ¿vale? Desde luego está todas estas ideas de las que he hablado están detrás de ese modelo económico. Esta idea de que nos haremos más libres dominando el mundo, no teniendo más cosas, etcétera. La idea de un crecimiento infinito, de recursos ilimitados. O sea, hay muchas. En cualquier caso, la pregunta sigue siendo ¿por qué todos nosotros? Claro, ¿quién es el responsable de ese modelo económico? Por supuesto que hay unas instituciones, unos señores muy malos que controlan el mundo, pero todos nosotros formamos parte de ese juego, ¿vale? Hay un libro muy interesante, no sé si está traducido al castellano, de esta mujer a la que he citado varias veces, que es Isabel Stengers, que se llama La brujería del capitalismo, donde comienza diciendo esta idea de que en el fondo todos somos partícipes de ese neoliberalismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo salir nosotros de esa práctica, ¿no? Y ahí yo sí que creo que esto tiene que ver con hacernos, con todas estas o sea, la importancia de todas esas narrativas de coexistencia, de vulnerabilidad, de precariedad, de interdependencia, que no son compatibles con este modelo económico. Si esto es suficiente para acabar con el modelo, pues me temo que no, porque hay muchos intereses. O sea, lo primero sería
¿qué hacer para acabar con el modelo? No me atrevo a responderle. ¿Y cuál es el modelo alternativo? Tampoco me atrevo a responderle. Ahí habría muchos hilos que tejer, pero desde luego algún modelo que no nos oponga y nos haga luchar demasiado unos con otros. Pero bueno, me he escapado un poco de la pregunta. Vale. Gracias, en cualquier caso, sí. Quiero felicitar su participación en esa conferencia magistral y de la mano, además de expresar mis felicitaciones, para informarle a Marcos, colega que está aquí, que nosotros en la Facultad de Humanidades de la UAM realizamos investigaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias en las que nos colocamos en diálogo con otras ciencias. Por ejemplo, ya hemos realizado la relación que existe entre la parasitología con los niveles de lectura de los estudiantes, en coordinación en estudios que tienen que ver con áreas de ciencia de la salud, especialistas de esas áreas, y con especialistas en enseñanza de la lectura, neurociencia. Hay que ver los resultados. Y también nosotros estamos realizando estudios, porque hay, como usted decía, doctor, la respuesta a muchas de las cuestiones que han surgido aquí son complejas y tienen aristas éticas de concienciación, de conciencia de los diferentes actores, de sus intereses, de qué piensan respecto al conjunto de la población, de ciudadanos. Y entonces yo creo que sí, que esa es la construcción de dispositivos, de discursos que vayan en contra de esto es muy significativo. El doctor Andrés Mellejo, quien más ha estudiado, por ejemplo, el discurso, y ha construido el discurso del ciberespacio, del sujeto ético, en su espacio, y ese tipo de discurso hay que seguir profundizando y comentando en la sociedad para que todos podamos seguir construyendo ciudadanos con sensibilidad bioética, social, etc. Quería decir eso. Muchas gracias por la intervención. Sí, déjeme, para terminar, quiero decirle una pregunta, una inquietud. En el 1972, los límites del crecimiento humano, el Club de Roma dio un informe donde hablaba del problema de la población, de la situación de la crisis ecológica, climática, de la situación de la industria. 50 años de ese acontecimiento, a través de un software que ellos hicieron, se dieron cuenta de cómo había unos límites, como usted dice, no podía presentarse lo infinito. O sea, mientras había una visión lineal de la ciencia, aquí se estudió de transdisciplinariedad, junto a varios científicos de las diferentes áreas, cómo ese límite, había unos límites del crecimiento humano y que no eran sostenibles dentro de ese concepto de relación de la ciencia, la tecnología, la población y el concepto de desarrollo que se había establecido. Hay un texto de Walter Benjamin que se llama Angelus Novus, donde habla del progreso, pero va dejando una serie de destrucción, de escombros. Actualmente, 50 años después, ¿usted no cree que esa visión del concepto dinámica y sistema que ellos tenían tiene alguna validez después de 50 años de ese informe? Del informe del Club de Roma, de sí, mitos, sí, etcétera. sí. Sí, por supuesto que tiene validez, y tiene validez también recuperar la imagen del Angelus Novus de Walter Benjamin, de la historia como algo que avanza, ese ángel mirando hacia atrás, que va viendo los escombros que van quedando atrás. Esas son ideas que hay que recuperar y con las que hay que seguir trabajando. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, nada, va a terminar. Sí. Gracias a todos. Agradecemos al doctor Galzacorta su magistral intervención. Agradecemos también a la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, y a su director, el señor Rafael Peralta Romero, por su apoyo a nuestra actividad.
A todos ustedes, mil gracias por sacar este pequeño espacio de tiempo para poder compartir cosas, ideas, como dice actualmente, de tan palpitante actualidad. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de noche. Esto es mío. Ah, bueno, no sé si lo quiero, pero... Lo iba a sacar. Una cosa que no le pregunté y no se dijo. ¿La conferencia va a estar disponible en algún link? ¿En alguna...? La han estado grabando, pero yo preferiría que no. Pero bueno, si se sube no me voy a negar, pero... No, porque si alguien quiere escucharla nuevamente... María Cristina, pero como antes han dicho Martina, o sea, Vamos a ponerlo aquí más cómodo. Espérate, Julio, espérate. ¿Cómo estás? Ok, profesor, los brazos como así, es decir, vaya, acá un palo. así está bien. Mirando la cámara, perfecto, mirando la cámara, mirando hacia el gordito. Eso es. Esa es la foto oficial de nosotros. Ok. Ya, oficial. Su gozo, ¿qué? La foto oficial. Aburrido.